82 años tengo ya, y todavía siento el frío de aquel día como si fuera ayer, el día en que enterré mi verdad más profunda, mi amor más prohibido. ¿Sabes? A veces, al despertar, aún me pregunto si hice lo correcto, si la vida que viví aquí en este pequeño pueblo castellano fue la que mi corazón realmente deseaba. Miro esta taza de café humeante entre mis manos, la misma que he sostenido incontables mañanas, y veo en su vapor la niebla de un pasado que nunca se disipa del todo. Mi nombre es Elena y cargo con este secreto desde que era apenas una muchacha, una promesa rota, un amor silenciado por el peso de lo que debía ser. Siento la piel de gallina al recordarlo, incluso con el sol de la mañana intentando calentar esta vieja cocina. Es un peso que se ha adherido a mi alma más que las arrugas a mi piel. El amor. Ah, el amor es un capricho cruel cuando el mundo te dicta otra cosa, ¿verdad? Yo era joven, llena de sueños, y mi corazón encontró a un hombre, un alma gemela, pero nuestras vidas estaban destinadas a chocar contra el muro de lo establecido. Eran tiempos difíciles, la posguerra y las familias, las tradiciones, lo eran todo. Mi deber no era amar, sino asegurar el futuro, la respetabilidad. Me casé, sí, con un buen hombre, lo reconozco, pero no con mis hombre. Cada día de mi vida matrimonial fue un eco silencioso de lo que no fue, un sacrificio envuelto en seda que me asfixiaba lentamente. La culpa, esa compañera tan leal, se instaló en cada rincón de mi ser, susurrándome al oído que había traicionado no solo a él, sino a mí misma. Esta casa, tan llena de recuerdos ajenos, ha sido testigo de mis noches de insomnio, del aroma a incienso de las misas dominicales que nunca calmaron mi alma. Décadas han pasado así, ¿lo puedes creer? Décadas de silencio, de añoranza, de ver la vida pasar tras una ventana empañada por las lágrimas no derramadas. A veces siento el frío del mármol bajo mis pies descalzos al levantarme en la oscuridad, y es como si ese frío se me metiera hasta los huesos, recordándome la soledad de mi decisión. Este relicario, que a veces toco bajo la blusa sin que nadie lo vea, es el único testigo físico de aquella época. Su plata, pulida por el tiempo y el roce de mi piel, guarda un secreto que me ha acompañado más fielmente que cualquier sombra. Mi vida se convirtió en una obra de teatro donde yo era la protagonista de una felicidad que nunca sentí del todo, siempre con una sonrisa forzada y un nudo en la garganta. El sol entra ahora por la ventana, dibujando figuras en el polvo, pero la luz nunca ha sido suficiente para disipar las sombras que habitan en mi corazón. La verdad es que, a mi edad, una piensa que estas heridas cicatrizan, que el tiempo lo cura todo, pero hay dolores que se aferran al alma como la hiedra a una pared, ¿sabes? Se entrelazan con cada fibra de tu ser, se convierten en parte de lo que eres. Sigo bebiendo mi café, sintiendo su amargor familiar en la lengua, y me pregunto cuántas mañanas más pasaré con este peso sobre mis hombros. Esta quietud de la casa vacía, este silencio, ya no me reconforta, al contrario, me grita el eco de todo lo que callé. Mis manos, ahora temblorosas y marcadas por los años, han guardado este secreto con una lealtad que me ha costado la paz. Y ahora, justo ahora, siento, no sé cómo explicarlo, como si el universo me estuviera empujando, susurrándome que quizás ha llegado el momento de desatar este nudo, de soltar el aire que he contenido por 80 largos años. ¿Será posible, a estas alturas, encontrar algo de redención? Recuerdo mi juventud como un lienzo de tonos ocres, el color de la tierra seca de Castilla, de las casas de adobe
y de las tardes de verano bajo un sol implacable. Mi pueblo era pequeño, un puñado de almas donde todos se conocían y donde el murmullo del río era el único sonido que a veces rompía el silencio de las siestas. Crecí entre el olor a pan recién horneado y el incienso de la iglesia, con el repique de las campanas marcando el ritmo de cada día, de cada rezo. Mis padres, gente buena, trabajadora, me inculcaron la devoción y el respeto por las tradiciones, por el ¿qué dirán? El mundo era entonces más pequeño, más contenido, y las vidas se trazaban con líneas muy definidas, casi inalterables. Nunca imaginé que mi corazón, inocente y soñador, se atrevería a dibujar sus propios caminos, tan distintos a los que se esperaban de mí. En nuestra casa, como en todas, la fe era el pilar. La Virgen y los santos nos protegían, y el cura era una autoridad tan grande como el alcalde. Se esperaba de una muchacha como yo que fuera recatada, diligente en las labores del hogar y que, llegado el momento, aceptara un buen matrimonio, uno que asegurara la prosperidad y el buen nombre de la familia. No había espacio para las fantasías románticas que a veces leía en los libros escondidos bajo la cama. Mi madre siempre decía que el amor verdadero venía con la bendición de Dios y la aprobación de los padres, que era una planta que crecía con el tiempo y el deber cumplido, no con los arrebatos del corazón. Sus palabras resonaban en cada rincón de mi mente, un eco constante que yo intentaba ignorar con el mismo fervor con el que intentaba ignorar el latido impaciente de mi propio ser. Y entonces apareció él. Fue en la romería de San Isidro el día en que el pueblo entero se vestía de fiesta, con los carros engalanados y el olor a tortilla de patatas y vino tinto flotando en el aire. Yo llevaba mi mejor vestido de percal, y el calor de mayo me hacía sentir incómoda, pero a la vez una extraña excitación me invadía. Lo vi junto al río, bajo la sombra de un álamo, con su camisa arremangada y la mirada fija en las aguas. No era de nuestro pueblo, venía de un lugar cercano, de una familia que, aunque humilde, tenía fama de distinta. Sus ojos, de un color que ahora no sabría describir, se cruzaron con los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si el agua helada del río me hubiese tocado, y en ese instante supe, sin palabras, que algo en mí había cambiado para siempre. Nuestros encuentros se volvieron secretos, fugaces, robados a la vigilancia del pueblo. Eran miradas que se prolongaban demasiado en la plaza, sonrisas que solo él y yo entendíamos y alguna que otra conversación susurrada mientras las mujeres recogían la colada o los hombres volvían del campo. Él no era como los otros mozos. Me hablaba de libros, de sueños que iban más allá de las lindes del pueblo, de un mundo que yo solo conocía por las páginas que leía a escondidas. Su voz era suave, pero sus palabras encendían en mí una llama que ardía con una fuerza desconocida. Recuerdo el cosquilleo en mis dedos cuando nuestras manos se rozaban sin querer, el rubor que me subía a las mejillas y la certeza de que, con él, la vida tenía un color diferente, más vibrante, más real. Nos veíamos al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranjas y morados, y el aire fresco de la tarde olía a tierra mojada y a hierba recién cortada. Bajábamos por el sendero que llevaba al viejo molino, o nos sentábamos junto a la orilla del río, donde el murmullo del agua ahogaba cualquier indiscreción. Me hablaba de su deseo de ir a la ciudad, de estudiar, de construir algo más grande de lo que nuestros padres habían conocido. Yo le escuchaba embelesada, mi corazón latiendo al compás de sus palabras,
y sentía que, por primera vez, alguien me veía no como la hija de los herreros, sino como Elena, con mis propios anhelos y mis propias esperanzas. La promesa de un futuro juntos, tan frágil como la brisa que mecía los juncos, comenzó a tomar forma en mis pensamientos. Pero la realidad, como una pared fría y áspera, no tardó en alzarse entre nosotros. Él no tenía tierras ni un apellido de peso en la comarca. Era un soñador, un alma libre, y eso, en aquellos tiempos, era casi una condena. Mi familia, y especialmente mi padre, tenían otros planes para mí. Había un buen partido, un hombre mayor, sí, pero con una buena posición, con tierras y una casa sólida en el centro del pueblo. Un hombre que podía asegurar mi futuro, el de mi familia, y mantener la respetabilidad que tanto valoraban. El aire se volvió pesado, cargado de expectativas y de silencios incómodos en la mesa. Las miradas de mi madre se volvían más insistentes, sus palabras más directas, y cada vez que pasaba por la plaza sentía los ojos de los vecinos clavados en mí, como si ya supieran el secreto que mi corazón guardaba con tanto celo. Una tarde, bajo el mismo álamo donde nos habíamos conocido, él me tomó las manos. Sus palmas, ásperas por el trabajo, transmitían una calidez que aún hoy siento en el recuerdo. Me miró a los ojos con esa intensidad que me derretía y me prometió que lucharíamos, que encontraríamos la manera de estar juntos, sin importar lo que dijeran los demás. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una promesa grabada a fuego en mi corazón. Le creí con la fe ciega de la juventud, con la convicción de que el amor podía mover montañas. Pero mientras sus palabras me daban esperanza, una voz diminuta en mi interior, la voz de la razón y del deber, comenzaba a susurrar advertencias, a pintar un cuadro de deshonra y sufrimiento que me helaba la sangre. Esa noche, el olor a estofado de mi madre en la cocina, tan familiar y reconfortante, se mezcló con el sabor amargo de la angustia. Las conversaciones sobre mi futuro se hicieron más frecuentes, más urgentes. Mi padre, con esa voz grave que no admitía réplicas, me habló del honor de la familia, de los sacrificios que debían hacerse por el bien común, de la estabilidad que ofrecía ese otro hombre. Mis ojos se posaban en el relicario que mi abuela me había dado, su plata fría contra mi piel, un símbolo de generaciones de mujeres que habían aceptado su destino sin cuestionarlo. Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho, y supe que estaba a punto de tomar una decisión que me dividiría para siempre, una decisión que me arrancaría un pedazo del alma antes siquiera de haber comenzado a vivir. Y así fue. Esa noche la decisión se posó sobre mí como una losa fría, silenciando el tumulto de mi corazón. Recuerdo el aire denso en la cocina, el olor a leña quemada y el silencio pesado que siguió a mis palabras, palabras que ni siquiera pronuncié, sino que se leyeron en el abatimiento de mis ojos. Sentí como una parte de mí se encogía, se hacía pequeña hasta desaparecer, como si hubiese cortado un hilo invisible que me unía a mi verdadero ser. La promesa que me había hecho, la esperanza de un futuro distinto, se desvaneció como el humo de un cigarro. Fue un entierro silencioso, sin flores ni rezos, solo el hueco dolor en mi pecho y la certeza de que, a partir de ese instante, viviría una vida que no era la mía, siempre con la sombra de lo que pudo ser. Mi boda fue un día de sol radiante, lo recuerdo, pero para mí todo era gris. El vestido de novia, tan blanco y puro, se sentía pesado, como si arrastrara con él el peso de mi renuncia. Las sonrisas de los invitados, los brindis, las melodías de la gaita,
Todo sonaba hueco, distante, como si lo viera y escuchara a través de una densa niebla. Mi mano, temblorosa, se unió a la de mi marido. Un hombre bueno, sí, pero un extraño para mi alma. Sentí la frialdad de su anillo en mi dedo y supe que esa joya no era solo una alianza, sino una cadena, un grillete silencioso que me ataría a una existencia sin pasión. El aire olía a azahar y a cera quemada en la iglesia, pero para mí era el aroma agridulce de un sacrificio que comenzaba. Los primeros años de matrimonio fueron un ejercicio constante de contención, de vivir entre paredes que, aunque sólidas, se sentían como una prisión. Mi marido era diligente, respetuoso, pero nuestros corazones nunca encontraron un eco común. Las conversaciones eran superficiales, los silencios profundos. La casa, que ahora era mía, estaba llena de muebles robustos y de una quietud que a veces me ensordecía. Cada noche, al acostarme, sentía el frío de las sábanas y el vacío a mi lado, un vacío que ninguna presencia podría llenar. La culpa se había instalado en mi pecho, un huésped permanente, susurrándome que era una impostora, que había traicionado no solo a mi verdadero amor, sino también al hombre que ahora era mi esposo. Las sombras de la tarde, al filtrarse por las ventanas, parecían alargar mi soledad. El pueblo, ese pequeño mundo de miradas curiosas y juicios silenciosos, esperaba de mí que fuera la esposa perfecta, la nuera ejemplar. Y yo, con una disciplina aprendida del miedo, me esforcé en serlo. Sonreía en la plaza, saludaba en la iglesia, participaba en las labores de la comunidad. Nadie debía sospechar la tormenta que bullía en mi interior. Cada gesto, cada palabra era una actuación, una máscara que me ponía al salir de casa. El miedo al qué dirán, a la deshonra que podría caer sobre mi familia, era un látigo invisible que me empujaba a mantener la farsa. Pero en el silencio de mi hogar, al caer la noche, la máscara se desprendía y el peso de mi secreto me aplastaba, dejándome sin aliento, con el sabor a ceniza en la boca. Décadas pasaron así, una detrás de otra, como las hojas que caen de los árboles en otoño. El tiempo, ese gran sanador, no curó mi herida, solo la cubrió con una capa de indiferencia, de resignación. La juventud se fue, las arrugas aparecieron en mi rostro y en mis manos, pero el dolor de aquella renuncia permanecía intacto, como una vieja cicatriz que duele con los cambios de tiempo. El tic-tac del reloj en el pasillo se convirtió en el único compañero de mis largas horas de soledad. Mis hijos nacieron, crecieron, y los amé con todo mi corazón, pero siempre sentí que había una parte de mí que estaba ausente, una melodía que nunca pude compartir con ellos. La casa olía a cera y a recuerdos ajenos, y yo, en mi interior, seguía siendo aquella muchacha con el corazón roto. La soledad, ¿sabes?, se convirtió en mi castigo y extrañamente en mi refugio. En los momentos en que la casa quedaba en silencio, cuando las tareas del día terminaban y todos dormían, yo me sentaba junto a la ventana observando la luna y por un instante, solo por un instante, me permitía ser yo misma. Permitía que las lágrimas, tantas veces contenidas, corrieran libremente por mis mejillas. Era doloroso, sí, una punzada constante, pero también era el único espacio donde podía respirar, donde nadie me juzgaba, donde podía recordar su voz, su mirada, el frío del suelo bajo mis pies descalzos, el murmullo del viento en los árboles, se convertían en los únicos testigos de mi verdadera alma, de mi pena inconfesable, y él nunca se fue del todo. A veces, un olor a tierra mojada después de la lluvia, o una melodía escuchada en la radio, o incluso un gesto fugaz
en un desconocido, lo traían de vuelta, vívido y real. Era como si el tiempo no hubiera pasado. El relicario que aún hoy toco bajo la blusa se había convertido en mi compañero más fiel, el único objeto que guardaba la esencia de aquel amor prohibido. Su plata, pulida por el roce constante de mis dedos, se sentía fría, pero a la vez me transmitía un calor extraño, el calor de un recuerdo que se negaba a morir. Era mi pequeña rebelión, mi acto de resistencia en un mundo que me había obligado a ceder. El precio de mi decisión fue una vida vivida a medias, un alma partida en dos. Mirando hacia atrás, veo los años como un río que fluye lentamente, arrastrando consigo mis sueños y mis esperanzas. Fui feliz, a mi manera supongo. Cumplí con mi deber, construí una familia, mantuve el buen nombre, pero ¿a qué costo? El peso de ese secreto me ha acompañado cada día, cada noche, como una sombra pegada a mi piel. Y ahora, aquí estoy, con 82 años, sintiendo que, quizás, solo quizás, el universo me está dando una última oportunidad para desatar este nudo, para encontrar una pizca de paz antes de que sea demasiado tarde. Es un pensamiento que me estremece, ¿sabes? Un miedo, pero también una pequeña luz. Este relicario de plata que ha reposado sobre mi pecho durante décadas, bajo la blusa, cerca del corazón, es más que un simple adorno. Es un cofre diminuto de un pasado que me ha definido tanto como el aire que respiro. Su peso, tan familiar, es el peso de mi verdad más íntima, de una promesa que no pude cumplir y de un amor que silencié. A veces, al tocarlo con la yema de mis dedos, siento el frío de su metal y el calor de mi piel, una contradicción que encapsula toda mi vida, la frialdad de la resignación y la llama inextinguible de un recuerdo. Lo he guardado como un tesoro y como una condena, mi único confidente en un mundo que exigía mi silencio. Cada cicatriz en su superficie, cada marca del tiempo es un eco de mis propias heridas, de las batallas internas que he librado en la quietud de mi alma. ¿Sabes? Creo que, en el fondo, siempre supe que este pequeño objeto sería mi ancla, mi salvavidas y quizás mi llave. Cuando mis dedos rozan su superficie pulida, no solo siento la plata, siento la brisa de aquel atardecer junto al río, el olor a hierba mojada, la aspereza de sus manos cuando me tomó las mías por primera vez. Es como si el relicario fuera una pequeña ventana al pasado, una que se abre solo para mí, revelando fragmentos de una vida que nunca fue. Veo sus ojos de un color que ahora no sabría describir, pero que entonces eran el universo entero. Escucho el murmullo de su voz, prometiéndome un futuro que el destino nos arrebató. Estas memorias, tan vívidas, tan dolorosas y hermosas a la vez, se agolpan en mi mente, un torbellino de emociones que el tiempo no ha podido borrar. El relicario es el guardián de esos instantes robados, de las sonrisas compartidas en secreto, de la promesa de un amor que se negó a morir, persistiendo en la penumbra de mi corazón. Durante años, este relicario ha sido mi rosario personal, un objeto de devoción silenciosa a un amor que era casi una fe. Cada vez que lo tocaba, era como un rezo sin palabras, una súplica al cielo para que me perdonara, para que me diera fuerzas para seguir adelante con la vida que había elegido. No era una oración de culpa, sino de anhelo, de esperanza de que, de alguna manera, él también me recordara. Era mi forma de mantener viva esa chispa, de no dejar que la vida cotidiana, las responsabilidades y el paso implacable del tiempo la extinguieran por completo. Este acto tan simple, este gesto ordinario,
de mis dedos sobre la plata se convirtió en mi pequeña catarsis diaria, mi único consuelo. En el silencio de la noche, cuando el mundo exterior dormía, el relicario y yo éramos uno, compartiendo el peso de un amor que desafió todas las convenciones, un amor que todavía late bajo mis costillas. Pero ahora, con mis 82 años a cuestas y la vida casi vivida, siento que la relación con este objeto está cambiando. Ya no es solo un escondite para el dolor, una prisión para un recuerdo prohibido. Comienza a sentirse como una llave que, quizás, no solo abre el pasado, sino que puede desbloquear el futuro, o al menos la paz que anhelo para lo que me queda de camino. Mantenerlo oculto me ha mantenido oculta a mí también, ¿comprendes? Es como si al proteger su secreto, yo misma me hubiera encadenado a él, negándome la libertad de ser plenamente quien soy. Miro el relicario en mi mano y ya no veo solo el símbolo de una renuncia, sino la posibilidad de una revelación. El metal sigue siendo frío, pero la idea que me infunde es cálida, esperanzadora, casi una invitación a la liberación. Y es en este instante, al sopesar el relicario, cuando la verdad más profunda comienza a emerger. No solo lo guardé por miedo o por culpa, lo guardé porque era la única parte de mí que permanecía intacta, la única prueba de que alguna vez fui aquella muchacha apasionada, capaz de amar con tanta intensidad. Era mi forma de honrar ese amor, de no dejar que el mundo lo borrara por completo. Pero ahora entiendo que honrarlo no significa esconderlo, sino quizás sacarlo a la luz. Compartir esta historia, este trozo de mi alma, ya no se siente como una traición, sino como un acto de justicia, una forma de darle voz a lo que fue silenciado. Es como si el relicario me susurrara que su verdadero poder no reside en lo que oculta, sino en lo que puede revelar, en la sanación que puede traer. Este viejo relicario, con su plata deslustrada y su historia milenaria, se ha convertido ahora en un puente entre el pasado que me definió y un futuro que aún puedo moldear, al menos en la forma en que mis recuerdos impactan a otros. Siento una necesidad imperiosa de que esta verdad, que ha sido mi compañera de vida, no se pierda conmigo, que sirva de algo, que tenga un propósito más allá de mi propia pena. No sé qué me deparará el mañana, pero sé que este pequeño objeto, que una vez fue el símbolo de mi soledad, ahora representa la posibilidad de una conexión. Quizás, al fin, el universo me está preparando para abrir este cofre, no solo para mí, sino para alguien más, para compartir la carga y quizás para encontrar la redención en el acto de la verdad. La luz del sol incide sobre él, haciendo brillar su plata, y por primera vez no siento la sombra, sino la promesa. Fue en una de esas tardes, con el sol bajo y la luz dorada inundando la cocina, cuando Clara se sentó a mi lado. El relicario, que por primera vez no estaba oculto bajo mi blusa, reposaba sobre la mesa, sobre el mantel de cuadros que mi madre bordó. Mis manos, ahora temblorosas y marcadas por el tiempo, lo abrieron con una lentitud casi ritual. La foto descolorida de él, con su mirada soñadora y su sonrisa apenas insinuada, se reveló ante nosotras. Sentí un miedo antiguo, el miedo a la deshonra, a la incomprensión, pero también una punzada de alivio tan intensa que me dejó sin aliento. «Hay algo que debo contarte, mi niña», le dije, mi voz apenas un susurro, cargada con el peso de 80 años de silencio. Ella me miró con sus ojos grandes, expectante, y en ese momento supe que era el camino, el único camino para mí y quizás para ella. El aire se hizo denso, cargado de una verdad
que por fin iba a respirar. Mientras le hablaba, mientras las palabras fluían como un río largamente embalsado, vi en sus ojos una comprensión que nunca antes había esperado. No había juicio, solo una profunda tristeza y una empatía que me conmovió hasta el alma. Y entonces, con una vulnerabilidad que me recordó a mi propia juventud, ella me reveló su propio secreto, un amor que también desafiaba las expectativas, un eco de mi propia historia. Fue como si el universo nos hubiera sentado allí, abuela y nieta, para cerrar un círculo, para que las heridas de una sanaran las de la otra. El peso de mi culpa, de mi vergüenza, comenzó a disiparse, reemplazado por una conexión profunda, una empatía que trascendía el tiempo. El aroma a café se mezcló con el de las lágrimas, las mías y las suyas, y por primera vez en mi vida no me sentí sola con mi dolor, sino acompañada, comprendida, en esta vieja cocina que había sido testigo de tanto silencio. No busqué justicia en ese momento, ni revivir un pasado que ya no podía ser. Lo que encontré fue algo mucho más valioso: paz. La paz de saber que mi verdad no era solo mía, que al compartirla no se desvanecía, sino que cobraba una nueva vida. Entendí que perdonarme a mí misma por aquella decisión, tomada en un tiempo de miedo y deber, era el acto más grande de amor que podía ofrecerme. Quizás no fui valiente entonces, no tuve la fuerza para desafiar al mundo que me rodeaba, pero aprendí que el silencio también tiene un precio, y ese precio fue una vida vivida a medias, un alma partida. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, acariciando el relicario que ahora reposaba abierto, y sentí que por fin, después de tanto tiempo, mi alma podía respirar libremente, sin el grillete de la culpa, con la dignidad de quien, al final, se atreve a seros honesta consigo misma. Y ahora, al mirar este café humeante entre mis manos, siento una serenidad que nunca antes conocí. Esta historia, mi historia, no es solo de un amor perdido, sino de la importancia de la verdad, de la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo te empuja a ser otro. ¿Cuántas vidas se habrán vivido en silencio, cargando pesos innecesarios por miedo al juicio o a la deshonra? Mi deseo es que nadie más tenga que esperar 80 años para encontrar su voz, para desatar sus propios nudos. Si esta pequeña confesión ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propios secretos o en el precio del silencio, te pido que la compartas. Y si deseas escuchar más historias de almas que, como la mía, buscan su camino hacia la luz, suscríbete y acompáñame en este viaje. Juntos quizás podamos encontrar un poco más de paz.